Tiene clases de la serie, tengo mucha estoy haciendo bote por todos lados. Estoy como un vasquito lleno de hoyo. No, sí, pues fue de la fiebre. A ver, Buenas tardes. Bien, algo puntual con respecto a la prueba. La vamos a corregir el día viernes en la revisada. Todavía la estoy revisando. Y bueno, todavía no llego a la parte crítica. Estoy revisando primero todo lo que son vectores y la parte de los números complejos. Es un poco largo el tema eso en la parte de números complejos, es la parte más larga de la prueba. Y eso tengo que revisarla con tiempo. Ese es un tema. Así que estamos viendo eso. Hoy todavía no, pero como yo les digo, como el día viernes tenemos hasta las 9:30, entonces más tiempo para poder revisar la prueba. Ahora tenemos un tiempo muy corto, no vamos a alcanzar a terminar de revisarla. Entonces, el ideal es que avancemos con esto y el viernes revisamos la prueba y el sábado continuamos con la materia de ley. Y ahí porque nos perdemos hasta la próxima semana de arriba. Entonces la idea es terminar esto, ver el tema de los ejercicios y todo lo que viene, y ahí tendría que ir a ¿ya le dirá por la fecha? No. ¿En la segunda parte? No. El sábado vamos a dejar lista. El sábado queda coordinada la fecha. Ya, así que con eso viene la segunda parte. Terminamos y ahí empezamos a trabajar de lleno con lo que es circuito. Ya en corriente alterna, ya habiendo aprendido todo. Bien, la segunda unidad habla de las señales. Bueno, definición, ya sabemos que lo que es una señal, a grandes rasgos, pero la parte que dice que se denomina la corriente alterna, dice que es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente, ¿cierto? Y ahí hablamos que vemos que están variando qué señales normalmente siempre interactuamos en corriente alterna. ¿De qué tipo? Es una señal de tipo sinusoidal, ¿cierto? Del C, ¿cierto? Viene del C. Eso se llama sinusoide. Entonces, resulta que en este tipo de señal vemos reflejadas las variables eléctricas normalmente, las que nosotros tratamos de controlar. Normalmente es el voltaje y la corriente, la vemos reflejada. ¿La potencia la podemos ver reflejada así? No. ¿Están seguros? ¿Apuestan su vida? ¿No? La corriente, sí. La potencia resulta que es el producto. ¿Qué es lo que es la potencia? El voltaje por la corriente. El producto entre el voltaje y la corriente. Entonces, por lo tanto, se va a ver reflejado entre estas dos. Voy a ver reflejado una señal. Ya les voy a mostrar cómo se vería. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos un ejemplo más o menos de una onda sinusoidal con respecto a la señal, a la corriente eléctrica de tipo alterna. No se olviden que hay dos tipos de corriente, alterna y continua, ¿cierto? ¿En la continua vamos a ver esto igual? No, ¿cierto? Tiene una sola dirección. Eso es lo que quiere decir realmente. Entonces, va a poner positivo y negativo, no hay más. No hay alternancia, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, la corriente alterna lo que nos entrega es la alternancia entre un polo y otro, ¿cierto? Y obviamente tiene algo que es cíclico, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver, vamos a distinguir que hay un ciclo, ¿cierto? Hay un periodo, hay una frecuencia también. Sí, tiene que ver también con la frecuencia.
si se fijan bien acá, es como en estricto rigor se va comportando. La señal que nosotros deberíamos ver si se nos ocurriera poner un osciloscopio, ¿cierto? En una toma de corriente, si nosotros quisiéramos ver qué tipo de onda sinusoidal, debería ser un estilo o algo como esto, ¿cierto? Entonces ahí vemos claramente un ejemplo de cómo deberíamos verlo. Ahora, si bien es cierto, si lo vamos a la realidad nunca va a ser tan pura como esto, porque esto es una onda pura realmente. Ideal. ¿Ya? Normalmente vamos a tener perturbaciones dentro de la señal, o dentro de distintos puntos. Entonces eso es lo que vamos a poder ver en un osciloscopio. No se va a ver tan pura como esto. Entonces ahora, bien, vamos a ver que la corriente alterna sabemos que está fluyendo desde un generador, ¿cierto? Y lo que hace es esto, da la sensación de que va y viene. Eso es lo que da la sensación. ¿Por qué? Porque esto es producto de la alternancia entre el polo positivo y el polo negativo. Eso se denominó corriente alterna. Ahora, obviamente que todo este proceso es cíclico. Entonces, cumple un ciclo y obviamente también se tiene que mantener en el tiempo. ¿Y en base a qué? A una frecuencia. Eso es lo que me dicen. Entonces, frecuentemente se mantiene este nivel de frecuencia. Bien. Ahora, si bien es cierto, las partes y componentes de una onda sinusoidal, vamos a encontrar un concepto muy que lo han visto en algunos textos seguramente, y es el concepto de voltaje peak o la amplitud, ¿cierto? La amplitud de la señal. Ahora, depende de la señal que estemos analizando. Si es señal de voltaje o si es señal de corriente, pero ambas van a tener una amplitud, ¿cierto? Y la amplitud es la altura de la onda. En este caso se toma desde la cresta de la onda. La punta de la onda es el punto más amplio que tengo yo de la señal. Ahora, eso se denomina como voltaje peak, ¿cierto? O voltaje máximo. Ahora, resulta que acá dice que es el valor de la cresta que alcanza la corriente alterna. Puede ser positivo o negativo, por supuesto. Voy a tener una amplitud en el lado positivo y una en el lado negativo. Resulta que tengo un semiciclo acá. Una onda completa se compone de dos semiciclos, ¿cierto? ¿Y cuánto es el grado que tiene cada semiciclo? 180 grados. Porque resulta que la suma de los dos semiciclos me da 360 grados. Entonces, por lo tanto, si se fijan bien acá, es lo que está recorriendo. Miren lo que recorre. Ahí tienen el ejemplo claro de que ahí tienen un semiciclo. Cuando pasa acá, fíjense, cuando llega a un punto va a estar por acá al otro lado. Miren, ese círculo que está acá. Llega acá y ahí ya completó un semiciclo. Nuevamente, ahí y ahí. Ahí está. Entonces ahí tengo un semiciclo. Significa que es la mitad de la circunferencia del fondo. Y eso se divide 360 grados dividido en 2 son 180. Eso es lo que me da. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, es el voltaje de la amplitud que tengo acá y obviamente va a depender también si es del lado positivo o negativo. Voy a tener una amplitud. Ahora, hay otro concepto que se llama voltaje peak to peak. ¿Ya? El voltaje peak to peak habla de cresta a cresta. Entonces, de punta a punta. Este es el voltaje peak to peak. Ahora, dice que es la magnitud entre el valor peak positivo y el negativo. Obviamente es una señal simétrica y el valor peak to peak es el doble del valor peak. Por supuesto, ¿cierto? Yo tengo esta señal que sería mi voltaje peak, pero si yo pregunto por el voltaje peak to peak, esta señal, este valor lo tendré que multiplicar por 2. Obedece a un voltaje peak to peak. Ahora, el periodo, vamos a hablar también de otro concepto que es el periodo. El periodo dice que es el tiempo necesario para que la onda complete un ciclo. Entonces, por lo tanto, se mide siempre en segundos. Ahora, si se fijan bien acá, el periodo habla de que es el tiempo para que se complete un ciclo completo. Bien. Hay un tema acá que lo voy a tratar de extrapolar un poquito. Sé que no lo van a entender todavía algunos que no trabajan en el área, o que no trabajan de lleno en algunas cosas que son proyectos eléctricos. Pero resulta que cuando se calcula protecciones, cuesta mucho digerir este tema cuando uno salta al área de protecciones, cuando usted tiene que provisionar las protecciones para un sistema eléctrico y discernir cómo va a actuar la protección, siempre está en función del tiempo.
lo que busca la protección es actuar en el menor tiempo posible, no en el mayor tiempo posible. Entonces, cuando usted provisiona una protección para un cortocircuito, porque obviamente las protecciones, ¿cierto? Los disyuntores, en este caso magnetotérmicos, cumplen dos funciones. Están para dos cosas. Una, para proteger desde el punto de vista térmico, ¿cierto? Por efecto Joule, y el otro, pues desde el punto de vista magnético, que sería por cortocircuito. Y obviamente, un cortocircuito, cuando no es despejado en el tiempo que corresponde, ese cortocircuito se puede transformar en un cortocircuito constante. ¿Qué sucede? Va a terminar por quemar todo el conductor, se va a fundir. Se funde el conductor. Si se funde el conductor o se empieza a fundir el conductor, se empieza a encender la chaqueta del conductor. Porque resulta que la cubierta tiene propiedades, pero las propiedades a una temperatura constante, luego pierden su vida útil, pierden su utilidad, pierden las propiedades. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se queda pegado. Lo más probable es que se funda el cobre. Y si se funde el cobre, se genera un pequeño fuego. Hay un arco eléctrico, hay un fuego. Y ese fuego, si no es extinguido en el momento, en el tiempo que corresponde, lo más probable es que se propague por toda. Ahora, si la tubería es de plástico, en este caso PVC, aunque sea PVC y aunque diga libre de halógeno, es por un momento. Va a ser un momento, no va a extinguir si tengo una llama persistente. Se va a transformar en un fuego todo eso. Entonces, es un tema saber que cuando yo tengo que hacer un corte, la protección trata de que no haga el circuito completo, no compre el circuito, sino que lo corta por acá mismo. Trata de cortarlo siempre como a la mitad. Y ese es el tiempo de actuación que tiene. Normalmente es en el orden de los milisegundos. Entonces, por eso que, bueno, para los que trabajan en faena alguna vez han ido para arriba o les ha tocado trabajar en el área eléctrica, siempre están midiendo o están evaluando las protecciones. Siempre se están midiendo. ¿Y qué se está midiendo cuando usted hace una inspección en un tablero? El tiempo de actuación de la protección. Y ahí ver si la protección todavía tiene vida útil. Ojo, eso tiene que ver mucho también con la ficha técnica del fabricante. Usted sabe que protecciones hay de distintas marcas. Hoy en día en el comercio hay muchas. Entonces, lo que nos permite saber es qué marca es más confiable que la otra. No digo que todas sean malas, pero resulta que hay marcas que son mejores que otras, son más eficientes que otras. Bien. Y eso tiene que ver netamente con este estudio, de conocer la señal. Ahora, si bien es cierto, vamos a tener también un voltaje que se llama RMS, y ese es el famoso voltaje eficaz, ¿cierto? Resulta que en la casa, cuando usted mide con un test de los 220 volts, ¿qué voltaje está midiendo? El voltaje eficaz, ¿cierto? Porque resulta que dice acá, el término RMS proviene de la sigla root mean square, que significa raíz cuadrada de la media de los cuadrados. Significa que cuando utilizamos voltímetro en corriente alterna, esta siempre nos va a mostrar el RMS. Pero ¿me puede mostrar en un voltaje que no sea RMS? Sí, por supuesto. El equipo tiene que tener esa condición que le muestre el voltaje como tal, o sea, el Vmax. ¿Hay equipos que entregan Vmax? Sí. Un osciloscopio, por ejemplo. Un osciloscopio es capaz de entregar ese voltaje máximo. Significa que usted puede ver la onda completa, porque aquí vamos a ver. Si estamos hablando de un voltaje eficaz, producto de la inspección del test que usted utiliza, resulta que el tester le va a mostrar esta parte. Hasta aquí le va a cortar y le va a dar 220 volts. En el fondo no es 220, es 219.90 y algo. Eso le va a mostrar. Eso es el voltaje. Ese es el voltaje eficaz y es el que muestra el tester. Obviamente el tester le van a doblar el 220 prácticamente. Entonces siempre que pasa, muestra la onda, pero fíjese bien, en un porcentaje de la onda completa. No muestra toda. Ahora, si bien es cierto, si yo puedo utilizar, y yo puedo ver el voltaje que me da la amplitud completa, sí, tendría que tener un equipo, como les digo, o si no, un osciloscopio. ¿Ya? Que esos osciloscopios normalmente trabajan de esta forma. Me pueden mostrar un voltaje peak to peak o un voltaje peak. Lo pueden hacer. Tienen la función. Pero el tester normalmente está para eso. Ahora, si se fijan bien ahí, el voltaje RMS se calcula como el voltaje peak sobre la raíz de 2. Entonces, es simple.
para saber cuál sería el voltaje peak de mi casa, ya sabemos que nos llega a 220, entonces usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Si el tester me entrega 220 volts, yo debo multiplicar esto por la raíz de 2 y con eso voy a calcular mi voltaje peak. ¿Cierto? Si usted lo calcula, debería darle alrededor de los 311 volts. Ese es el voltaje real que le estaría llegando a su casa si lo midiera con otro instrumento. No le estarían llegando a 220. ¿Le llega? Y punto y algo, ¿cierto? 311 punto algo. Ese es el voltaje que le debería dar a la casa voltaje peak si se atreve a medirlo como corresponde. ¿Ya? Eliminando esa parte del RMS. ¿Ya? Midiendo el voltaje peak como les digo. Resulta que ahora, si se fijan bien acá, tengo una parte donde yo pueda medir eso, ¿cierto? Y ahora resulta que la onda sinusoidal normalmente me va a llegar igual. En el tester igual voy a ver una onda. Si yo mido con un tester, hay testers que ahora están midiendo con onda, ¿cierto? No sé si se han fijado, hay testers que están entregando señales de este tipo. ¿Ah? Hay unos flujos que están entregando, pero una pantallita más grande, sí, y hay unos chinitos también que están entregando eso. Entonces resulta que también lo puede pescar, a lo mejor con ese tester también puede lograr esto, puede medir esto, ¿ok? Ya, pero nosotros, nuestros cálculos, ¿cómo los basamos? Nosotros no los basamos nuestros cálculos en voltaje peak. Todos nuestros cálculos, ¿qué hacemos? En función de los 220 volts. Nada con ese voltaje. Ahora, la onda sinusoide se mide a lo largo del eje horizontal con base en el tiempo, ¿cierto? Y obviamente, sin embargo, dado que el tiempo para completar medio ciclo o cualquier fracción de un ciclo depende de la frecuencia. Bien, entonces ahí decíamos que obviamente teníamos un tema que era con la frecuencia, ¿cierto? La cantidad de veces. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que se repite el ciclo. Esa es la frecuencia, ¿cierto? Y el ciclo es la onda completa, ¿cierto? El giro es un giro. Y el periodo es el tiempo en que tarda en dar la vuelta completa. Ese es el periodo. El tiempo que tarda. Bien, aquí vemos que un ciclo de una onda se describe como cuando se produce un giro de 360 grados. Entonces aquí está, ¿ves? Y eso equivale a 2 pi radianes. A eso equivale un giro de 360 grados. Efectivamente, porque si se fijan bien acá, en 180 tengo un pi, 0, medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. ¿Qué se llama? El borrador. No falta. ¿Alguien tiene? ¿Cómo está ahí? Lo babiloso. ¿Qué pensé yo? Bien. Avancemos. Entonces, vamos por la frecuencia angular, ¿cierto? Que tiene que ver con una onda sinusoidal. Dado que una onda sinusoidal de corriente alterna gira 2 pi radianes, ¿cierto? Que son 360 grados. Ojo, cuando empecemos a hablar de 2 pi radianes, eso se refiere también a 2 grados, ¿cierto? Vamos a ir a una cantidad de grados. Ahora, entonces la velocidad angular, también llamada frecuencia angular, se define como variable, ¿cierto? Esta variable se llama omega. Letra griega, omega. Entonces, resulta que en los cálculos a usted le va a aparecer el omega. El valor de omega sirve mucho cuando empecemos a calcular la reactancia de tipo inductiva y la reactancia de tipo capacitiva. Empleamos este concepto, ¿cierto? El omega. Ahora, sabemos muy bien que si vamos a calcular la reactancia de una bobina, es omega L. Entonces,
Esa es la reactancia de una bobina. Esto se transforma como en XL. Y omega es 2πf. Entonces, omega sería, esto es lo mismo que decir la reactancia de la bobina, ¿cierto? O reactancia inductiva, se transforma como el omega, que sería 2pi por f por n. Y esto que está acá es el famoso omega. Eso para la inductiva. Si nos vamos a meter con el cuento de la reactancia de tipo capacitiva, es el mismo omega, pero es omega c. Esa es la reactancia capacitiva. Entonces, estas cositas, este temita de omega, tienen que saberlo de nuevo. No te vas preguntando cómo es la forma. Cuando empecemos a avanzar en los cálculos, van a empezar a interactuar mucho con esto. ¿Ya? Porque en corriente alterna vamos a ver dos tipos de impedancia, o sea, tres tipos de resistencia en el fondo. Es una resistencia normal y la otra son dos reactancias, ¿cierto? Y ahí ya no se habla de resistencia simplemente. Hablamos de impedancia y ya vamos a ver que la impedancia está compuesta de una resistencia que es real y una reactancia que es del lado de lo imaginario. Entonces, esos dos forman la impedancia. En corriente alterna siempre se habla de impedancia, no solo de resistencia. Resistencia es un término ocupado en electrónica o en corriente continua. Bien. El valor instantáneo, ¿cierto?, de una señal sinusoidal se obtiene a partir de la función matemática que describe una onda de corriente alterna. Y este es el valor instantáneo, ¿cierto? ¿Cuál es el valor instantáneo? El que yo mido en el momento. Yo me pongo con el tester en el enchufe, yo tengo un valor instantáneo, ¿cierto? Con el tester, no con los dedos, ¿cierto? Meto el tester en los enchufes, no los dedos, y ahí sé qué valor tengo en voltaje. ¿Puedo tener un valor en corriente si meto el tester? Sí. ¿En los enchufes? No. Si yo meto el tester ahí en el enchufe, yo tengo el valor de voltaje, ¿puedo tener el valor de corriente también? No. No, pues no estoy mintiendo, porque si no se puede, ¿cierto? La corriente no la puedo medir con un tester en forma... A ver, el voltaje se mide en ¿qué configuración? Paralelo. ¿Y la corriente? En serie. Chao, se termina. Oiga, pero yo uso un amperímetro de NASA, sí, pero no corta los cables. Si está rodeando, está midiendo el campo que genera la corriente. Eso está midiendo con el amperímetro de NASA. Pero en estricto rigor, si usted se le ocurre medirlo desconectando, tiene que hacerlo en serio. Si le ocurre meterlo ahí, porque ¿qué hace si mete los cohetes? Puede. Cortocircuito. Ahí va a tener fuego artificial un rato. Y si es fluke, le va a doler cuando lo eche a perder. Ahí sí que va a tener que pagar por esa calibración. Bien, entonces, ¿qué dice acá? Tengo el valor instantáneo, ¿cierto?, de voltaje y tengo de corriente. Si se dan cuenta, es el voltaje medio, ¿cierto?, o el valor, perdón, máximo por el seno. ¿Y el seno de quién? De omega t. Resulta que omega t es el tiempo. ¿Listo? Es la frecuencia angular por el tiempo. Ahora, si se fijan bien acá, el valor total instantáneo de la tensión, el valor máximo de los valores alcanzados en el ciclo, ¿cierto? La frecuencia angular o la velocidad angular, que se mide también en radianes por segundo. Y obviamente el tiempo que está dado en segundos. Vamos a ver si... Bien, dice acá, con el ángulo en función de los niveles de voltaje. El ángulo en el que un nivel de voltaje particular, ¿cierto?, se alcanza puede determinarse al reacomodar la ecuación. O sea, si yo tengo que, ahora sí tengo que investigar el ángulo, ¿cuál es el ángulo? Bien, la ecuación reacomodada termina siendo como el voltaje, ¿cierto?, en función del tiempo, y sería igual a ¿quién? Al voltaje máximo por el seno del ángulo. Lo mismo sucede para la corriente.
No se olviden que las dos ondas que podemos encontrarnos siempre son de voltaje y de corriente. Estas son las ondas que vamos a ver siempre en un osciloscopio. Vamos a tratar de hacer averiguar. Todavía no dicen nada si están bien los generadores de funciones. Resulta que en el laboratorio, no sé si están buenos los generadores de funciones, la verdad las cosas. No tengo idea, pero no me han dicho nada. Vamos a ver si podemos hacer una experiencia con los osciloscopios para conocer un poco las señales, los tipos de señales. Bien, aquí vamos a ver que el valor máximo, el alfa es el ángulo de la señal sinusoidal en el valor de V o en el de la corriente, sea en el valor de voltaje o la corriente. Ambos tienen un ángulo, ¿cierto? Y eso está dado en gradianes, ¿cierto? Grados. Ahora, si se fijan bien acá, ¿cómo yo sé el valor del ángulo? La aplicar la función inversa. Aplico la función inversa, exactamente. Aplico la función inversa, ¿cierto? Que sería el seno a la menos 1. Y si es seno a la menos 1, ¿cómo se llamaría? Cosecante, exactamente. Ya les quedó grabado ahora, está bien. Sería la cosecante, ¿cierto? Con seno a la menos 1. ¿Ya? Obviamente, si se dan cuenta acá, sucede tanto para la corriente como para el voltaje. O sea, si se fijan bien, para ambas variables voy a aplicar el mismo procedimiento. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y clarísimo, es el mismo procedimiento. La diferencia es que aquí tengo I, o voltaje en función del tiempo, intensidad en función del tiempo, e intensidad máxima, y aquí tengo voltaje máximo, ¿cierto? Entonces van a cambiar los valores de las variables, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, determine el ángulo en el que la magnitud de la función senoidal, y es seno de 377t, es de 4 volts. ¿Qué debemos hacer eso? ¿Cuál era la forma? El ángulo de igualdad. Vamos a recordar la fórmula, pero un poquito. Esta es la fórmula, ¿cierto? ¿Para qué? Para determinar el ángulo, ¿cierto? Sí. Bien. Seno, ¿cierto? V de t sobre Vm, y este es por el seno de a la menos 1. Bien. Lo mismo pasa con... el otro lado. Aquí. Entonces, sería V de... alfa es igual a seno a la menos 1, factor de quién? De V de t sobre V max, ¿no? ¿Está bien ahí o no? Voy a hacerlo porque no me acuerdo, no lo recuerdo bien. Sí, ahí está. Entonces tengo la fracción 3, 2, 2. Pero resulta que este que está acá determina el ángulo, ¿cierto? Me está determinando el ángulo. La función senoidal es 10 seno de 377 t y me dice que es de 4 volts. Entonces, ¿cómo determino acá el ángulo? Déjame ver. Alfa entonces sería... Entonces este sería el A, el alfa sería C a la menos 1 de T. Entonces sería 10 sobre mi voltaje máximo. Ese sería, este es el valor de la amplitud. Ese sería mi voltaje máximo. Entonces sería 4 o sería 377. Pero déjeme analizar bien la frase, porque no, para leerla bien. Es de 4 volts.
O sea, me está pidiendo que busque el ángulo, no me tengo que meter con esto, me está diciendo que a ese ángulo me da 4 volt. Entonces tengo que buscar qué cosa. De no, el ángulo, pero ¿qué datos voy a tomar en cuenta? Estos que están acá. Por lo tanto, sería la amplitud por el inverso de todo eso. Y eso que está ahí me daría 377 metros. Se me daría hacer una el Pmax sería, estos serían 377 y estos serían 10. Veamos si un calculador. Bien. Ahí está, me da 235 grados. ¿Aquí tiene eso? ¿Cómo es el cálculo? Esto sería 10 factor de C a la menos 1. Y esto me quedaría como el producto entre 4, que sería mi. Esa es la resultante de esto. Esto que está acá es V de T. Entonces sería 4 sobre el Vmax. ¿Cuánto sería el Vmax? 10. Ojo, no se olvide que es seno a la menos 1. Es el inverso. Para descubrir el ángulo. Si usted hace esto, el alfa debería darle 235 gramos. Estamos hablando de 377 radianes. Significa que si estamos hablando de radianes, significa que parte de 0, empieza la vuelta, pasa a los 180, ¿cierto? Y está entre 180 y 270. A ver, ¿qué dato tomé? Yo sé que están mirando ese, no miren ese porque lo voy a borrar. Este lo voy a borrar porque no era el correcto. Resulta que este está dado en radianes arriba. Estos son los radianes, ¿ya? No ponen los grados, ponen los radianes. Entonces ese no es el que tengo que tomar yo. Me tengo que fijar que la fórmula que está allá me pide ¿qué cosa?
el V de t, ¿ya? Y el V de t es 4 voltios. Porque me dice, determine el ángulo en el que la magnitud de la función 10, esta es la función, 10 por el seno de 377t, es 4. Entonces significa que 4 es la resultante del V de t. Por eso, lean bien la frase. Vean si hay un problema de comprensión lectora. Yo estoy entendiendo eso. Para mí es eso. Por lo que yo estoy viendo que el cuadro, ¿cierto? Que está acá, es la resultante de esa función. ¿Ya? Ahora, esa función me dice que vale 4 voltios, pero él me está preguntando el ángulo. Ahora, me dice que en la fracción también es dividido por un voltaje máximo. Mi voltaje máximo, ¿cierto?, es la amplitud. Mi amplitud son los 10 grados. La fórmula se coloca en la amplitud. Me voy a devolver hacia atrás, porque resulta que hay que aterrizar la otra fórmula. BM, valor máximo. Mira lo que dice ahí. BM. ¿BM por quién? Por el seno. ¿Qué pasa ahí? Ese es el BM. Entonces, sería seno a la menos 1 por la fracción que, o por la relación que hay entre el voltaje de la función, ¿cierto? B de t, o sea, la función B de t y el voltaje máximo. Hay una relación entre ellos dos y me dice que son 235 grados. Ese es mi ángulo. También eso entonces la no le voy a meter el seno a la menor. Ya no muere el tipo. Porque a mí la primera de la fracción me da 0,6 de la otra. ¿Me da otro valor a mí? Claro. 0,6 no lo va a hacer nadie. Fíjate bien. Ahora, ponle el seno al menos 1. Tampoco me da coincidencia. Entonces sería el mismo valor. Voy a meter 0 a la 1 solamente. 4 sobre 10. Ya. Sin la amplitud. Sin la amplitud te da eso. Ya, claro, yo lo apliqué con la amplitud. O sea, efectivamente, acá hay un tema. Hay una corrección acá que puedo atención un poquito porque sí hay una corrección. Hay el cálculo que estaba acá que yo le apliqué, le tomé en cuenta la amplitud igual, pero resulta que estaba redundando porque en el fondo la amplitud está dada ya en la presentación de la función. Ahora, la función es esta para calcular qué cosa. Esa presentación de la función me daba como resultado el 4 mol.
Pero resulta que como yo estoy buscando el ángulo, yo como tengo la amplitud dada, no vuelvo a ponerla acá, porque la amplitud ya está dada acá. Entonces había una redundancia acá en el dato, repetí un dato. Ese dato hay que eliminarlo. Entonces vamos a corregir este dato, pero ojo, es 23, eso es. 23 grados. 23,6. Incluso, ¿cómo se aplica la calculación? El 10 factor de 0 de 337, o sea, 377, te da 2,9. Sí, da eso porque yo me lo calculé al principio. Entonces significa que voy a corregir esto, por eso le digo que prefiero hacerlo al tiro antes de que quede un error. Ya. Entonces, en estricto rigor, realmente si lo hace con esto correctamente, elimine, obviamente yo repetí la amplitud 2 veces y no era así. Entonces resulta que hay que eliminar la amplitud de acá y dejarla acá. O el Vmax ya está puesto en el paréntesis. Por eso redondé. Claro, multipliqué 10 veces esto. Fíjense bien. Multipliqué 10 veces 23.5 y claro, me da los 235. Ahí está el pequeño error. A ver, voy a insistir. ¿A alguien no le quedó claro esto? Para explicarlo bien. ¿Alguien todavía no lo tiene claro? Profe, yo calculé el 10 seno de 3,77 y me da 2,9. No sé por qué. Lo mismo que dijo su compañero, claro, efectivamente. Porque usted calculó 10 por el seno de 3,77 solamente. Sí. Ya, pero efectivamente, lo que usted está haciendo está calculando otro dato, que es un dato, parece que es en radianes, te da ese valor. Te lo dan radianes. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el ángulo. ¿Ya? Cuidado con eso, porque con el ángulo, miren lo que nos da. Nos da esta interpretación. La fórmula para encontrar el ángulo, lo voy a borrar acá. O sea, de la fórmula original, nos dice que para encontrar el ángulo tenemos que hacerlo por el inverso del C. Entonces, ahora, fíjense bien que qué bueno que tocó un tema bien puntual porque yo sé que les voy a adelantar esto. Voy a explicar que me adelanto un poco en el tema. Pero resulta que cuando empecemos a calcular circuitos, por ejemplo, factor de potencia, cuando empecemos a hablar de factores de potencia, van a darse cuenta que los factores de potencia se ocupa el coseno, ¿cierto? Para calcular factor de potencia. Pero resulta que hay fórmulas cuando usted calcula reactancia de una línea, no solamente está el coseno, está vinculado el seno también de la línea. Y no se olviden que el seno viene representado por el lado de los imaginarios. Son las pérdidas que va a tener esa línea. Entonces resulta que ahí el seno va a estar dado en 0,6 y tanto, y en el fondo sería o 0,5, 0,4, etc. Y esto va a estar dado en radianes. Entonces cuidado, porque resulta que usted para lograr eso va a tener que calcular ¿qué cosa? El ángulo. ¿Y cómo calcula el ángulo del seno de esto? Es a la inversa, le aplica el seno a la menos 1 y con eso obtiene el ángulo. ¿Pero a quién? A los radianes. Por eso estoy adelantando un poco el tema de lo que va a haber. Y lo que usted calculó fue, efectivamente, fueron los radianes. Al hacer eso, calculó los radianes. Bien, pero en este caso, la génesis para poder calcular el ángulo es que yo tenga que aplicar la relación entre qué cosa. Aquí está, había anticipado y yo le puse seno, y era seno a la menos 1, si la fórmula estaba acá, por eso también me embolé. Ya, estaba acá y este era el Vmax, que era 4, ¿cierto? Bien. Del ejercicio anterior, del ejercicio, me daba un dato, ¿cierto? Me daba el VDT, que era igual a 10 por el seno de 377 por 377 de T, ¿cierto? Es igual a 4 y eso era igual a 4 volts. Perfecto, me daba esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que los 4 volts era el valor de todo este cálculo. Eso representaba el voltaje en función del tiempo, porque así se lee. Voltaje en función del tiempo me da 4 volts. Pero como él me está preguntando, me dio este dato en radianes, él me está preguntando por el ángulo. O sea, me está preguntando por esto. No tengo idea. Entonces, me dice que para calcular eso, yo tengo que aplicar, ¿qué cosa? El seno, la inversa del seno, por la fracción o por la división entre ¿quién?
entre el voltaje en función del tiempo obtenido, o el voltaje obtenido en función del tiempo, sobre el voltaje máximo que sería la amplitud. Eso se divide entre estos dos. Y entre estos dos me da 0,4. Si yo divido 4 sobre 10 me da 0,4 y le aplico la inversa a ese 0,4. Ese 0,4 termina siendo los radianes. Y me va a dar el ángulo. Y ese ángulo sería sen a la menos 1 de quién? De 4 sobre 10. Esto que está acá va a terminar siendo 23,50 y algo, ¿no? Sí, 23,5. Ya. Eso pasó en el ejercicio que pasó. ¿Se entendió ahora? Ya, perfecto. Bien, entonces voy a salir de momento aquí. Ya, entonces ahora me permite determinar el momento en el que alcanza la magnitud. Sigamos avanzando. Oh, se me preocupé. Si habla en el momento en el que alcanza la magnitud, ¿de qué variable está preguntando? ¿Ah? Tiempo. Tiempo. Bien. Entonces resulta que si me pregunta en el momento en el que alcanza la magnitud, ¿yo qué debo hacer aquí? Despejar la T, la primera. ¿En la primera fórmula? No, o sea, simplemente, o sea, lo que tengo entendido es que en la fórmula que te da el ejercicio, que es el de arriba, sale 377 T. Y esa T es la que debo despejar para poder tener el tiempo. Ya. ¿Qué debo hacer entonces con esta fórmula? Salgamos del error, sacamos. Dígame, tranquilo. O sea, por ejemplo, tengo el valor de BT que es 4 volts. Ya, Tengo bien. el valor de máximo que sería 10 ¿Ya? por el 0 de 377 y tenemos una incógnita que sería la T, el tiempo. Bien. ¿Cómo pasa esto ahora? Despejar la T. Bien. Pero resulta que este está acá, ¿cierto? Este está multiplicando a esto. Y todo esto se está multiplicando. ¿Cómo saco la T del paréntesis? Le aplica la inversa del seno, el 10 seno del 377. Pero es que multiplica todo. Si se multiplica, cuidado, por eso digo. Multiplicar todo por menos. Por eso digo, si se fija bien, todo esto se multiplica. ¿Cierto? Porque al final todo eso se multiplica. Pasa dividiendo ¿Qué paso dividiendo? Esa es la pregunta. todo menos la T. Todo menos la T. Porque el T paréntesis igual multiplica. Da igual el paréntesis en este caso porque 10 seno de 377. 1,36. .368 segundos, ¿cierto? Porque se divide en segundos. Como 37 segundos. Ahí está. Eso sucede. Resulta que en estricto rigor, efectivamente, al este ser factor de este y este ser factor de todo esto y esto ser factor también, yo puedo sacar todo inmediatamente de acá y dejar solo la variable, ¿cierto? La variable que estoy descubriendo, ¿cierto? La que tengo que despejar, que esté. Entonces yo esto que está acá, si está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo, hace la operación inversa. Si yo multiplico, divido. Ese es mi tiempo, obviamente que en el que alcanza esa magnitud.
Claro, el 4 dividido por 2.93 en el fondo. Por 2.92. Bien. Tenemos resuelto el primer ejercicio. De hecho, van a venir más lento, así que no se complica. No se preocupen. Aquí vamos a ver con respecto a las relaciones entre fases. O sea, ahora sabemos que con respecto a lo que es una expresión más general del modelo, obviamente del tiempo en la onda, ¿cierto? Vemos que aquí hay nuevamente una ecuación o una función más amplia, ¿cierto? Vemos que es el voltaje máximo por el seno de quién, de omega t más el ángulo. Ahí metió la parte del ángulo, ¿cierto? Ahora, ocurre lo mismo, ¿cierto? Para la intensidad. Efectivamente, resulta que ahí está cortada, ¿cierto? Pero habla también del seno de quién, de omega t más el ángulo, ¿cierto? Ocurre lo mismo, y ahí vemos que está representado, ¿cierto? Tengo un voltaje 1 y tengo un voltaje 2. Voltaje 1 y voltaje 2 entre líneas punteadas y continuas, ¿cierto? ¿Y qué resulta? Que resulta que entre estos dos voltajes, ¿cierto? Entre el B1 y el B2, tengo un ángulo, un desfase, ¿cierto? Allá hay una diferencia entre ambas señales que generan un desfase. Ahora, para un sistema trifásico, ¿van todos en la misma fase? ¿Van todos en el mismo ángulo? No, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. ¿Van desfasados? Sí. Un sistema trifásico desfasado en cuánto? 120 En 120 grados, exactamente. Son los 360 dividido en 3. Tengo 120 grados por cada fase. O sea, en el estricto rigor debería pasar eso, ¿cierto? Equilibradamente, en el origen, las tres fases deberían ir una con respecto a la otra 120 grados. Puede pasar que se me desfase una con otra, sí, va a depender de la carga y del circuito en el cual yo estoy trabajando. Y eso es lo que se controla también con respecto al factor de potencia. No se olviden que es el factor de potencia entre el voltaje con respecto a la corriente. Ustedes calculan eso y lo controlan. Nunca lo eliminan, se los dije, no se eliminan, se controla y se minimiza a su mínima expresión, a lo que más se pueda, a lo que se tolere con la normativa. La normativa pide 0.96, 0.97, que es como la corrección del factor de potencia. O sea, un 97% de corrección. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones de fase? Aquí vamos a leer un poco el tema de las relaciones de fase porque hay mucho que es conceptual. Entonces, dice que puede darse en tensiones y en corriente, efectivamente, lo que le estaba diciendo yo, ¿cierto? Como también en una tensión con respecto a una corriente depende del retraso o adelanto de una onda respecto a otra con el eje de la referencia, ¿cierto? Obviamente, generalmente se miden grados y para una mayor precisión estas ondas se pueden ver que están desfasadas con respecto a su eje de referencia, una adelantada y la otra atrasada. Aquí tengo un ejemplo claro, ¿cierto?, de una onda con respecto a otra. Y miren una onda que sale desde aquí, desde atrás, ¿cierto?, del lado negativo, del eje negativo, y la otra parte del eje negativo, pero del X, ¿cierto?, de la parte de los reales, y de la parte de los que sale desde abajo. Ahí podemos ver que hay un retraso entre ambas, ¿cierto? Ahora, también le había hablado un tema que el voltaje se puede desfasar en un circuito dependiendo de qué. ¿Qué es lo que me puede desfasar el voltaje? Estamos hablando de cargas. ¿Qué configuración me podría causar que se me desfase el voltaje? La resistencia, la impedancia. Configuración. Porque usted sabe que los circuitos eléctricos trabajan en configuraciones.
No, si es básica o no básica, ¿El trabaja. factor de potencia? ¿Ah? ¿El factor de potencia hace que se...? No, el factor de potencia es el valor medido en radianes. Eso es el factor de potencia. Y el coseno del ángulo, perdón, el factor de potencia es dado en medición de porcentual, ¿cierto? Eso es de 0 a 1. Y el coseno del ángulo está dado en radianes. Pero cuando yo quiero saber el ángulo, es coseno a la menos 1, esa es la inversa del coseno. Entonces, la inversa del coseno me permite conocer el ángulo, pero el coseno del factor me permite conocer el valor en radianes. Ahora, ¿qué es o qué carga me puede afectar o me puede desfasar el voltaje? ¿En qué configuración debería estar esa carga para que me afecte? ¿Una carga reactiva? ¿Ah? Condensador. ¿Una carga reactiva? La carga reactiva, por supuesto, pero ¿qué configuración debería estar para que me afecte el voltaje? Configuración eléctrica, circuito, tipo de circuito. ¿Delta? ¿Tienes a los esferos, los delta triángulos? A los circuitos en serie, vamos. Ah, Circuito serie, circuito paralelo, ¿no? Trabajamos nosotros en circuito serie, paralelo y mixto, ¿no? Los tres que conocemos. Ya, pero el voltaje, si yo tuviera una carga en serie, ¿me podría desfasar el voltaje? ¿Qué pasa con un circuito serie si lo estudiamos corriente ¿Lo continua? pone a la corriente? ¿Qué afecta al circuito serie? ¿Al voltaje o a la corriente? A voltaje. Oh, claro, el voltaje, si la corriente en un circuito serie es la misma, no se afecta. Dejado con esas cosas, son cosas básicas. Tenerlas claro ya esas cosas. Resulta que el circuito serie me afecta al voltaje. La carga que yo le ponga me puede generar una caída de tensión. Por supuesto, porque no se olviden que en un circuito serie los voltajes se pierden, ¿o no? Y se pierden en función de la resistencia que tengo, ¿o no? Ya, entonces, la resistencia es inversamente proporcional al voltaje, ¿cierto? Y directamente, claro, inversamente proporcional al voltaje cuando el circuito está en serie. Entonces, por lo tanto, es inversamente proporcional a la corriente cuando el circuito está en paralelo. O sea, ahí tienen que saber cuándo se aplican esos dos conceptos. Ahora, si usted me está hablando de que hay un problema que me puede ocasionar un desfasaje, si en el caso me quedara el circuito, claro, la carga me quedara en serie con el voltaje alterno, me puede ocasionar una pérdida, un retraso, por supuesto. El desfasaje lo único que te habla es que hay un retraso entre una señal con respecto a otra. Lo único que te está diciendo. Normalmente, ¿nosotros qué corregimos? ¿La corriente o el voltaje en un circuito real? La corriente. Corregimos la señal de corriente. Ese es el factor de corregimos. ¿Por qué? Porque corregimos que la corriente está en retraso con el voltaje. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué corregimos la corriente y no el voltaje? Porque todo está en paralelo, hombre. Todo se conecta en paralelo. En corriente alterna, por si acaso, nada, hacer que alguien me diga, oiga, tenemos conectados todos los paneles solares en paralelo. Te quiero ver así un pedazo de cable que le tienes que meter. No va a ser así. Ahí se trabaja en corriente continua, puede ser mixto, pero normalmente todos los circuitos en corriente alterna, normalmente, puede que haya algún circuito que lo conecten en serie, no lo sé, pero yo le digo, la mayoría de los circuitos que nosotros hacemos en instalaciones eléctricas son todas en paralelo. ¿Por qué? Porque lo que prima es la corriente. Nosotros midimos corriente, nosotros nos importa controlar la corriente. ¿Qué pasa en un circuito paralelo? ¿Qué se mantiene constante en un circuito paralelo? Entonces, tengo que sumar la corriente. Voy a tener más o menos corriente, dependiendo del valor resistivo de la carga o de la impedancia que tenga la carga. En corriente alterna hablamos de impedancia. ¿Ok? Era un recuerdo, ¿no, maestro? Me quedó claro que hay que responderlo. Ya, entonces avanza. Entonces, con respecto a la parte geométrica, entre las distintas formas de soluciones, con respecto a seno y coseno, ¿cierto?
vamos a obtener esta fórmula. Si hablamos del coseno del alfa, hablamos que es igual al seno de alfa más 90 grados. Eso me da el coseno de seno. El seno, el mismo ángulo más los 90. Están depositando para la prueba, así que no. Ya. El seno del ángulo es igual al coseno de alfa menos 90. Y el menos seno del ángulo alfa es igual al seno del alfa más menos 180 grados, ¿cierto? Y con respecto al coseno negativo, ¿cierto?, del ángulo alfa, hablo del seno más 270, que sería lo mismo que seno de alfa menos 90. Estas son las fórmulas que aparecen ahí, las formas de obtenerlo. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta yo? ¿Qué debo aprender? Que si estoy buscando el coseno del ángulo de alfa, ¿cierto? El coseno del ángulo voy a estar buscando que es el seno del mismo ángulo más los 90 grados. O sea, significa que a ese le aplico el seno de ese mismo ángulo y le sumo 90 grados más. Eso va a ser el coseno de ese ángulo. Lo mismo pasa para el seno y todo lo demás. Bien, aquí, ¿cuál es la relación de fase entre las formas de onda senoidal de cada uno de los siguientes ejemplos? Ahí, vean ustedes que si pueden hacer eso, y voy a dar unos minutos para que lo intenten hacer y de ahí lo hacemos entre todos. Tengo que subirlo, esta presentación la subo hoy día, ya no se acaba.